2 años. ¿Sí? Si van a un instituto que va una vez por semana, 2 horas, y qué sé yo, te terminan dando toda esta cantidad de gramática que vamos a ver en 2 años. Y yo lo tengo que comprimir para que ustedes después, en nivel 2, disfruten. O sea, que tómenlo como una cuestión muy cristiana. Vamos a padecer ahora y después va a venir el paraíso. ¿De acuerdo? Nivel 2 es muy lindo, es todo, ustedes leen un texto o en castellano o en inglés, lo traducen al otro idioma, lo traducen todos juntos y son textos muy hermosos y son textos en donde Jackie, que es la adjunta de cátedra y que no es del palo, porque ella es profesora de inglés, o sea, no tiene nada que ver con... Ay, hice lío. Bueno, ahí está, ahora no los puedo ver a ustedes. ¿Y el Bueno, próximo nivel, perdón, el próximo nivel es con la misma modalidad o cambia? No, el próximo nivel, como es traducciones colaborativas, solamente ustedes tienen que estar presencial sí o sí. No en Huervo, desde sus casas, cómodos, a las 9 de la mañana o a las 7 de la tarde. ¿Sí? Pero tienen que estar presentes en las clases. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Jackie juntó una serie de textos, todos sobre cuestiones artísticas, pero poniendo artes que, digamos, la gente más vieja de la UNA no considera arte. Por ejemplo, el tatuaje, ¿sí? Entonces, todas cosas que tienen que ver con el arte que se pueden discutir tanto en inglés como en castellano y van a traducirlos. Y además, bueno, van a hablar con Jackie. Conmigo no hablan, por suerte. Es una menos, ¿no? Entonces, con Jackie se habla. Ustedes hablan, la escuchan a ella, empiezan a entender cómo este montón de vocabulario que estamos haciéndonos ahora funciona. ¿Sí? Acuérdense que en inglés no se pronuncia como se escribe. Por eso es que van a ver montones de series y dibujitos animados y programas que son de deletreo. O sea, cómo se deletrea tal palabra, porque como no se escribe como se pronuncia, necesitan tener esas cosas para incentivar que la gente no tenga tanta falta de ortografía. Bueno, yo no creo que vengan más de 31. Acá Dayana vino a llevarme la contra. Pero empecemos porque tenemos 1 hora nada más, o sea que nos quedan 45 minutos. Hago una consulta antes. ¿Puedo? Sí, yo no hice la actividad de la primera semana porque pensé que ya no estaba a tiempo de hacerla porque me anoté el 31 de agosto. No, tenés que hacerlas todas, porque si vos no sabés las cosas de las primeras semanas, no podés después construir oraciones. Ah, pero pensé que no las podía subir, las puedo pasar entonces, las hago y las subo. Perfectamente, son cuestionarios y miren, yo dejé la mayoría cuestionarios, justamente para que los puedan hacer muchas veces y para que los puedan rever. Pero tienen una tarea por semana, una tarea en que tienen que sentarse y escribir. Porque los cuestionarios son multiple choice, y entonces el azar juega un papel, ¿sí? Por eso es que tampoco se admite, o sea, Eva borra los que no llegan al máximo nivel. Ajá. Porque uno aprende mirando sus errores. Cada uno de ustedes vuelva a entrar al último cuestionario que hizo. ¿Se dan cuenta que el cuestionario es de 22 puntos? Ustedes se sacaron 20. Vuelvan a entrar al mismo, no hagan otro. Vuelvan a entrar al mismo, corrijan el mismo.
¿sí? Cada una de las preguntas dice abajo, tiene un comentario de retroalimentación en donde les dice falta tal cosa, o falta tal otra, o así no se construye. ¿sí? Me pasó, pero lo tuve que hacer todo de nuevo, no me dejó modificarlo. Bueno, Sí, en creo una que me había no olvidado deja de modificar. marcar. Apuntes. Ah, sí, yo igual lo hice hasta que me llegué al objetivo, que era llegar al puntaje alto, pero... Buenísimo. Miren, hay gente que lo hace 15 veces, así que no se hagan ningún problema. Bueno, a mí me pasó con lo de los números, que lo tuve que hacer un montón de veces. Claro, porque no prestaba uno a veces se atención real olvida que después del handle va el and, se olvida de las comas. Sí. Nosotros, por ejemplo, hacemos plural a millones y ellos no. Para ellos siempre es million, ¿sí? Y entonces son todas esas cosas que no, en una de esas hacemos bien un número y hacemos mal otro, y así, ¿no? Bueno, si quieren, ahora yo voy a ponerme a presentar. Ustedes pueden ver lo que yo presento o pueden ir directamente al tutorial de voz pasiva. ¿Lo ven? A lo de voz pasiva que tengo acá. Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. ¿Está bien el tamaño de letra? ¿Lo quieren más grande? Y un poco más grande podría ser, si se puede. ¿Así? Sí, para mí está bien. No sé, para los demás. Ven que se agranda la letra. Hay menos oraciones, obviamente. Bueno. ¿Alguien se acuerda de lo que es la voz pasiva en castellano? ¿Cri-cri? Es la puesta, como que pones como que das vuelta a la oración. Claro, o sea, sí, como perfecto. que el objeto o las cosas a veces Eso. como que, ay, no me sale, pero es como que son usadas o como que siento que se personifican, ¿no? Una cosa así era. No me Algo sale. así como yo. A ustedes, si yo les digo voz activa, ¿en dónde les parece que está puesto el énfasis? En la persona. En el sujeto. No, en la acción. En la acción. Okay. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo digo, voy a comprar pan, ahí el asunto es que voy a comprar. No importa si soy yo o lo que voy a comprar. Lo que importa es la compra, el hecho de comprar, la acción de comprar. Sí. En cambio, cuando yo lo doy vuelta, como dijeron ustedes, yo digo, el pan será comprado por mí. Por ejemplo, ¿qué? ¿Hacemos un asado el domingo? Bueno, el pan será comprado por mí. ¿Ahí qué es lo importante? El pan. Exactamente. En la voz pasiva, lo importante es quién recibe la acción. Y en la voz activa es la acción propiamente dicha. Entonces, por eso es que damos vuelta la oración. La voz pasiva se usa muy poco en el lenguaje hablado, ¿sí? Pero se usa bastante en el escrito. O sea, no sé las costumbres de leer de ustedes, pero si leen libros, por ejemplo, en Historia de las Artes, van a ver que hay mucho uso de la voz pasiva. Por ejemplo, La noche estrellada fue pintada por Vincent. ¿Qué es lo importante ahí? La noche estrellada, el cuadro es lo importante, ¿sí?
Si ustedes leen el diario, dicen, 4 ladrones fueron aprendidos por la policía. Lo importante es que agarraron a los 4 ladrones, ¿sí? Si no, decimos, la policía aprendió a 4 ladrones. Lo importante es que los metieron en cana. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la voz pasiva como la activa, lo que tratan es de poner el énfasis en distintas partes de la oración. Para eso, las oraciones tienen un cierto orden. Y acá vamos a tener orden también en nuestras oraciones en castellano, que vamos a usar para pasar a voz pasiva. ¿Sí? Bueno, les leo. Si alguien no entiende algo, me lo dice. Gente, no creo que los que se hayan conectado hoy, pero estoy viendo muchos problemas en interpretar las consignas. ¿Sí? Yo digo, bueno, la tarea de ver frases verbales es así. Ponen la oración en inglés, la oración en castellano. Y es con el verbo en infinitivo. Y me hacen cualquier otra cosa. Hay gente que me unió con flechas, que había tantas flechas que no se veían ni los dibujitos. Otra gente empezaron, me gusta vivir en un departamento. ¿Y quién dijo que me gusta vivir en un departamento? ¿Sí? O sea, le agregan cosas. Es lógico que estando todos nosotros en una carrera artística, seamos creativos. Pero lamento tener que decirles que inglés es un idioma muy poco creativo, es bastante aburrido, pero lo salva la música, ¿sí? Si no tuviéramos la música en inglés, bueno, tendríamos poco, ¿sí? Si no fuera por los Beatles, si no fuera por Freddie Mercury, o por Yes, o por un montón de gente que canta en inglés. Así que yo voy a leer la consigna, traten de entenderla. Si no entienden la consigna, la volvemos a leer, pero lo conté en la primera clase. Yo también daba Historia de las Artes Visuales 5. Si yo como consigna pongo ¿qué paralelismo hay entre la sociedad del momento y las obras de Berni? Aunque el alumno me escriba una hermosísima biografía de Berni, ese alumno está reprobado. ¿Sí? Lo bocho. Porque no respondió lo que yo le preguntaba, respondió lo que quiso. ¿Sí? A veces uno responde lo que quiso, lo que quiere, porque no entiende la consigna. Pero hay muchas veces que hay gente que contesta lo que quiere porque contesta lo que sabe. Entonces es una forma de distraer sobre lo que no sabe. Como yo no sé cuál de las dos es, directamente esa persona no aprueba. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado con las consignas. Yo pongo ejemplos en las consignas. Sigan los ejemplos, por más aburrido que sea. Háganlo. Aprender a hablar en castellano cuando somos chicos también es un proceso tedioso y repetitivo. ¿Sí? Nosotros decimos que en vez de corazón, decimos osazón. Y viene alguien y nos corrige, corazón, osazón, corazón, osazón. Y eso puede pasar 400 veces. Bueno, acá con inglés es lo mismo. Es repetir, 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 porque la única forma es machacando. Bueno, leo. Generalmente en nuestro lenguaje del día a día utilizamos muchísimo la voz activa, en la que el sujeto es quien realiza la acción. ¿Vieron sujeto? Pero acá sujeto está como sujeto y predicado, ¿sí? No es que el sujeto es una persona. El sujeto puede no ser una persona, ¿sí?
Sin embargo, muy a menudo utilizamos la voz pasiva sin darnos cuenta cuando el sujeto queda pasivo y se hace énfasis en la persona o en el objeto que experimenta o recibe la acción. ¿Sí? Sobre todo cuando contamos algo que sucedió o sucede, donde es más importante el objeto de la acción que el sujeto que la realiza, o que la acción misma, ¿sí? Si yo digo, las entradas para el concierto me fueron dadas por mi tío, ¿en dónde estoy poniendo el énfasis? Las entradas. En las entradas, ¿sí? Para mí lo importante es que me dieron las entradas, ¿sí? Y no tanto el tío que me las dio, puse pobrecito porque me da pena, pobre tío, que encima que le regala entrada, no, se merece una voz pasiva. Bueno, de igual manera solemos cambiar oraciones a voz pasivas en inglés. Y los ingleses usan mucho la voz pasiva. Entonces, cuando queremos mostrar interés por la persona que es objeto de la acción y no la que es sujeto de la acción. Y también la usamos cuando queremos ser, ¿cómo decir? Vagos. Vagos en cuanto a que sin muchos límites. El auto fue chocado cuando estaba estacionado. Y ahí ni sabemos quién lo chocó. O si sabemos, nos hacemos los boludos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo. Yo choco el coche, lo dejo estacionado en la puerta. Che, mirá, el auto fue chocado cuando estaba estacionado. ¿Sí? O la más famosa de los diarios, los rumores han llegado a los medios. Eso lo deben leer un montonazo, tanto en las redes sociales como los rumores han llegado de que fulanito se casa con menganito o que se divorcia la pareja tal, ¿sí? Nosotros en castellano usamos el verbo ser más el participio. El verbo ser por ejemplo acá, fue, ¿sí? Eso es del verbo ser. Yo fui, él fue. ¿Se acuerdan, no? Del verbo ser en castellano, ¿no? Acá porque acá es haber. No sé, voy a cambiar esta oración. Y la palabra chocado, todo lo que termina en ado o en ido, es el participio pasado. Si no lo recuerdan en castellano, refrésquenlo con YouTube o con cualquier tutorial en la máquina, ¿sí? Pero refrésquenlo, tienen que saber el idioma de uno para poder abocarse a otro. Salvo que lo aprendan al mismo tiempo cuando son chicos, pero acá ya no hay ningún chico, ¿sí? Bueno, en inglés se usa lo mismo. ¿Cuál es el verbo ser en inglés? To be. Muy bien, es el verbo to be. El verbo to be, recuérdense que es ser o estar. Por eso, muchas veces van a escuchar que una persona que vino de Inglaterra o de Estados Unidos no sabe distinguir el ser del estar. Yo soy contento en vez de yo estoy contento. ¿Sí? Porque para ellos es el mismo verbo, ser y estar. En cambio, nosotros tenemos esa diferencia. Por eso nuestro idioma es mucho más difícil para aprender. Por suerte, nosotros sabemos un idioma más difícil, así que inglés nos va a resultar menos difícil. No más fácil, menos difícil, ¿sí? Bueno, entonces las palabras en active voice, que es voz activa, son aquellas en que el sujeto que realiza la acción es quien está en evidencia. Por ejemplo, mi tío me regaló las entradas. ¿Sí? Ahí muestra quién
realiza la acción. ¿Y cuál es la acción? Eso es lo más importante. Y las frases en passive voice es el objeto que recibe la acción. Las entradas me fueron regaladas por mi tío. ¿Sí? Bueno, acá yo voy a poner ejemplos. Activa. I keep the milk in the fridge. Guardo la leche en la heladera. I keep. ¿Sí? Keep es guardar. También puede ser mantener sujeto a algo, ¿no? Acá lo más importante es que yo estoy guardando la leche. ¿Sí? En voz pasiva sería the milk is kept in the fridge. La leche es guardada en la heladera. Por ejemplo, si alguien dice, che, ¿dónde pongo esto? Esto es guardado en tal lugar. También nos jode a nosotros, los porteños sobre todo, es que hablamos mal. ¿Sí? Nosotros decimos todo en voz activa y todo en tiempos simples. No usamos los tiempos compuestos. ¿Se acuerdan que en el primario y en el secundario nos hacen ver los tiempos compuestos? Yo me he comido una milanesa. Creo que es el mismo ejemplo que di la clase pasada. La forma correcta de decir es me he comido una milanesa, no me comí una milanesa. Pero nosotros no usamos nunca el verbo haber, o sea, los tiempos compuestos. Bueno, así nos pasa con la voz pasiva, la usamos muy poco. ¿Sí? La usan los diarios, los noticieros un poco. Y para de contar. ¿Sí? Pero en inglés se usa mucho. Así que, ¿sí? Bueno, entonces en inglés la voz pasiva está compuesta por dos elementos. Fíjense que en la voz activa tengo un solo verbo, keep. I keep the milk in the fridge. ¿Sí? En cambio, cuando lo pasamos a voz pasiva, se transforma en dos. Is kept. The milk is kept. Es guardada, es mantenida en la heladera. ¿Mm? Entonces, la voz pasiva está compuesta por dos elementos. La forma correspondiente del verbo to be, que nosotros ahora en semana 3 vamos a verlo en presente. Pero puede ser en pasado, puede ser en futuro, qué sé yo. Los niños serán cuidados por las niñeras. ¿Sí? Yo estoy haciendo una voz pasiva, pero además está en futuro. O digo, los niños son cuidados por sus niñeras. Está en presente. Fueron cuidados por sus niñeras. O habrían sido. ¿Mm? Bueno, acá hay ejemplos de cómo se pasa una oración de voz activa a voz pasiva en inglés. La acción es usar el verbo to be más el participio. ¿De dónde van a sacar el participio? De la hoja de irregulares. La hoja de irregulares se las pasé, creo que en semana 3 se las pasé, en la tarea se las paso. ¿Sí? Tiene 3 columnas. El verbo, el pasado simple de ese verbo y el participio pasado. El participio es lo que se usa acá en la voz pasiva y lo que luego van a usar en los tiempos perfectos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. John, acuérdense que John se escribe la H antes que la N, ¿sí? Y después de la O. Give Mary a book. John le da un libro a Mary. A María sería. Juan le da un libro a María. Si quieren hacer más traducido todavía.
es forma activa en presente, ¿sí? A book is given to Mary by John. By, esta palabra by, es la que muchas veces le va a dar la pauta de que estamos hablando en voz pasiva. El libro le es dado a Mary por John. ¿Ven? Quiere decir por. By quiere decir por. Supongo que alguna vez habrán visto en los perfumes, por ejemplo, qué sé yo, Boss by, qué sé yo, una fábrica de perfume, by Gardenia. Entonces, Boss es el nombre del perfume y está hecho por la compañía Gardenia. ¿Sí? Claro. Lo deben haber leído un montón de veces el by. Tiene otras acepciones. Miren que muchas palabras en inglés tienen montones de acepciones. Cuando las miren en el diccionario o en el traductor, tengan cuidado, porque, por ejemplo, alguien puso like animals, que es gustar de los animales. Pero like también se usa para comparar dos cosas. ¿Qué sé yo? The fridge is like frost. La heladera es como si fuera un congelador. ¿Sí? Sí, Entonces, profe, inclusive, perdón, inclusive cuando se formó esta cosa, ¿no? De like animals, yo pensé como animales también, porque digo, bueno, tal vez va por ahí, pero no, es tipo, me gustan los animales. claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de frases verbales. Claro, sí, Entonces no por eso. podemos usar el like como si fuera una preposición. Lo vamos a usar Sí. como si fuera un verbo. Por eso se tienen que fijar cuando miren en el diccionario si es un verbo, una preposición o un sustantivo. Y fíjense cuál les sirve. ¿Sí? Nadie va a dejar su dinero en el banco de la plaza. Lo van a dejar en una institución bancaria, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que mirar, ir dándose cuenta. Por eso todos mis tutoriales están en inglés y en castellano, sobre todo en castellano, para que vean las cosas que son paralelas y que son parecidas. Hay cosas que son totalmente divergentes, pero en general es todo muy parecido. Entonces, si uno usa by, lo va a cambiar por. O si uno usa por, lo va a cambiar por by. ¿Sí? Entonces, para pasar de oraciones de voz activa a la voz pasiva, hay que invertir el orden del sujeto y del objeto. ¿Se acuerdan del objeto directo? Sí, era el que estaba al lado del verbo. Es el objeto directo. ¿Sí? Y añadir to be como auxiliar al lado del tiempo verbal correspondiente. Que sería el sustantivo. To be va a ¿no? estar en el tiempo verbal correspondiente y el verbo principal va a estar en el participio. ¿Sí? ¿Qué? Que no sería, sé quién estaba hablando. yo, que sería sustantivo, sería el noun, ¿no? ¿El objeto? Sí. Sí, en general el objeto directo es un sustantivo, pero también puede ser una frase, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, si yo digo las entradas, no estoy hablando solamente, entradas sí es un sustantivo, pero está acompañado del artículo las, ¿sí? Es claro, una construcción. Sí. ¿Mm? Cuando la oración está en present continuous, que ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir qué es lo que estoy haciendo en este momento? O sea, lo van a ver en semana 3, perdonen. Lo van a ver en semana 3, al presente continuo. La voz pasiva se forma con to be
en el tiempo que tiene que estar, o sea, is o are. Been, porque esto es el participio del verbo to be. Y el participio del verbo principal. ¡Auch! O sea que tanto been como el participio van a estar... esto va a ser una palabra fija, been, se la ponen siempre. Por ejemplo, estoy corriendo la bicicleta en este concurso. ¿Sí? En este concurso, la bicicleta está siendo corrida por mí. Esto está en gerundio, perdón. Being está en gerundio, no está en participio. Run sí está en participio. ¿Sí? El gerundio es lo que nosotros tenemos que termina en endo o ando. Yo estoy yendo, yo estoy haciendo, yo estoy corriendo, ¿sí? Que necesitas del verbo estar para que tenga sentido. Bueno, acá hay un ejemplo de cada una de las formas, puede estar afirmativa, negativa, interrogativa o interrogativo negativo, como todos los verbos, ¿sí? Y van a ver que puse uno que es para niños, porque es el único que encontré que estaba en presente simple. Si hay alguna duda, esta dirección la ven acá, conjugadorreverso.net. Eso les ayuda a ver todos los verbos en todos los tiempos verbales. No solo en inglés, sino en otros, pero como no me interesan los que están en otros idiomas, lo puse en la conjugación en inglés. Pero úsenlo, ¿sí? Así como van a usar la hoja de irregulares que yo mando, porque la gran mayoría de los verbos en inglés, sobre todo los verbos cortos, que son de una sílaba o de dos a lo sumo, son irregulares. ¿Sí? En general los verbos largos son regulares, pero hay pocos verbos largos, hay pocas palabras largas en inglés. En general son todas palabras, como le dije, más primitivas. Si el perro ladra es bark. Si el gato maulla es miau. Y todo tiene que ver con una onomatopeya o con una sola sílaba. Es un idioma, como ustedes, como dije la otra vez, piensen que mientras los romanos con el latín habían gobernado todo el mundo, los anglos eran una tribu de muy poca gente y muy primitiva con respecto a los romanos. O sea que el idioma ha tenido menos tiempo de desarrollo que los idiomas latinos. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda de esto? Porque la única forma de sacarse la duda es viéndolo. Hay una cosa que les quiero mostrar, que está también en semana 3, uso de los gerundios. ¿Sí? Porque cuando ven un gerundio piensan que es un tiempo continuo. Y el gerundio puede ser usado como una palabra. ¿Sí? No siempre que hay un gerundio hay un tiempo continuo. Y esto me gustaría, yo sé que es un embole leer todos los tutoriales, pero después que estudiaron los tiempos continuos, vean en qué más se pueden usar el gerundio. Nosotros usamos mucho los infinitivos, ¿sí? No me gusta trabajar. Y estoy usando, la acción es gustar, pero estoy usando trabajar, no lo estoy usando como verbo, lo estoy usando como un sustantivo. ¿Se dan cuenta?
porque estoy diciendo qué es lo que no me gusta. El objeto directo ahí es trabajar, y trabajar es un verbo en infinitivo, pero mi uso es como si fuera un sustantivo. ¿Sí? Me parece que les hice un merengue terrible, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá como sujeto. Profe, a eso. ¿Eh? Yo lo entendí bien a eso. O sea, sí tiene sentido, porque no simplemente por ser un verbo se lo va a utilizar justamente como un verbo para todo. Es que el gerundio no es un verbo, es una forma verbal, no es un verbo, no está conjugado. Si yo digo pintando, sí puede ser yo pintando, nosotros pintando, ellos pintando, no le estoy otorgando a una persona. Y puedo estar pintando ayer o puedo estar pintando mañana. Tampoco le estoy otorgando tiempo. La única forma de conjugar un verbo es dándole persona y tiempo. Si yo no le doy, simplemente estoy cambiándole la forma al verbo, pero no es un verbo conjugado. Entonces, miren esto. Painting, pintando, que nosotros lo diríamos pintar, is a good way to relieve stress. Pintar es una buena manera de aliviar el estrés. Y me falta cerrar la cosa acá. ¿Sí? Pero acá painting no está en forma verbal. Estamos diciendo, la actividad de la pintura es una forma de aliviar el estrés. Pero el hecho de que esté painting no quiere decir que painting sea un verbo. ¿Sí? Claro. Nosotros usamos como infinitivo. Ellos lo usan todo en gerundio. Por ejemplo, nosotros decimos, escuchar música te va a hacer sentir mejor. ¿Vieron cuando uno viene medio loco? Mira, te pongo una música tranquila, si bajas unos cambios, ¿sí? Bueno, ellos dicen, escuchar música te hará sentir mejor. Ellos dicen, listening. O sea, escuchando música te va a hacer sentir mejor. Pero si lo vamos a traducir, no lo vamos a traducir como escuchando. Lo vamos a traducir como escuchar. Porque nosotros traducimos para que lo lean los porteños, ¿sí? Yo les voy a pedir a partir de ahora que todas las cosas que tuvieron mal en las tareas la hagan en los dos idiomas. Pueden usar perfectamente el translator, ¿sí? Para traducir oraciones. Fíjense que tenga sentido, porque a veces el translator se manda cada moco que es. Pero yo lo que quiero es que tengan conciencia de todas las cosas que son parecidas entre el inglés y el castellano. ¿Por qué? Porque a lo mismo que la pintura forma caminos neuronales diferentes dentro del cerebro y es re bueno para mantener a raya al Alzheimer. ¿Sí? Fíjense que teniendo una actividad artística, Leonardo y Miguel Ángel, que vivían al mismo tiempo, vivieron más o menos al mismo tiempo, vivieron el doble de lo que era la esperanza de vida en el 1500, ¿sí? La esperanza de vida eran 45 años, porque la gente se enfermaba por un montón de cosas, y ellos vivieron 90 años. O sea, fíjense qué bueno que es para la salud la actividad artística, la creatividad. Y además es bueno para llegar a la edad que tengo yo o más, con los 11 jugadores en el 8. ¿Sí? Porque una cosa no es solo llegar, sino llegar bien.
Entonces, el estudio de un idioma extranjero ayuda muchísimo a llegar bien. Yo sé que los chicos que tienen 44 millones de documentos, 45 millones, les importa 3 belines. Pero los que estamos de los 30 millones para abajo, nos interesa un poco más el asunto. Bueno, ¿quieren hacer el cuestionario o se animan a hacerlo solos? Lo hacemos. Bueno, a ver, acá tengo el cuestionario de voz pasiva. Lo pongo. ¿Sí? Entonces, ejercicio 1. Pasar de voz activa o viceversa según corresponda. Yo pongo esto. Esta oración de acá arriba, the cake, is the cake being made by Granny? Acuérdense que cuando es una pregunta que termina en signo de pregunta, tienen que empezar sí o sí por verbo. ¿Vieron lo que le dije de los órdenes de las cosas? Bueno. ¿Es la torta, está la torta siendo cocinada por la abuelita? ¿Está en voz pasiva o en activa? Pasiva. Pasiva. Está en pasiva. Entonces, ¿cuál de estas les parece que es? La C. La C. ¿Por qué? Porque está en voz activa y está en presente continuo. Is making. Y Granny pasa a ser el sujeto. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Vamos a ver la otra. Sí. Acá, el Gran Cañón, the Grand Canyon is visited by thousands of tourists every year. ¿Está en voz pasiva o activa? Pasiva. Pasiva, porque tiene dos verbos, tiene Ahí. el to be y el coso. ¿Sí? Entonces, el Gran Cañón es visitado por miles de turistas cada año. ¿Cómo sería? La B. La A. La B. ¿Por qué la B? Porque la A está en tiempo continuo. Are visiting. Y esto no tiene being. Al no tener being, no es continuo. Entonces, lo único que está diciendo es miles de turistas visitan el Gran Cañón cada año. ¿Sí? Este no, porque le falta el every year. La C. ¿Se dan cuenta que no tiene toda la misma información? La C no tiene la misma información que esta. Está bien el tiempo verbal, pero le falta el every year. ¿Sí? Claro. Acá. Is the treaty being signed by the two kings? ¿Es el tratado, está el tratado siendo firmado por los dos reyes? ¿Está en voz pasiva o en voz activa? Está en voz pasiva. En voz pasiva, pero además de voz pasiva, al terminar being, me está diciendo que es continuo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos vamos a usar? Alguno que lleve ar, ¿no? Al principio. El A. Fíjate cuál es la diferencia entre el A y el B. El to. El D creo que tiene toda la información de la pregunta que están haciendo.
El A y el B, la única diferencia es que tiene un tú. Que el A no tiene el tú. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Y acá tiene el tú. O sea que para mantener la misma cantidad de información y además estar bien hecho, necesito ese tú. ¿Están los dos reyes firmando el tratado? ¿Sí? Sí, ok. Acá, Sue es un nombre, Susana, ¿sí? Sue change the flat tire. Acá flat quiere decir pinchado, o sea, plano, ¿sí? Susana cambia la rueda pinchada. Tire es neumático, el neumático pinchado. ¿Está en voz pasiva o activa? Están activos. Activa. Activa, no está el to be. ¿Sí? Acá está nada más que change. Es solo un verbo. No tiene, digamos, no tiene el to be como un verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces ahora sí va a tener el to be. The flight tire is changed to Sue, by Sue, y acá hay by. ¿Cuál es? ¿Este o este? Chiqui, chiqui, chiqui. Acá este no, porque es tú. La Y C. nosotros dijimos La que C. hay lo que tenemos que usar. El C. El C, Sí. porque acá tenemos un gerundio que no tiene nada que hacer con la voz pasiva. Nosotros la voz pasiva la hacemos con participio. ¿De acuerdo? Acá. Every night the office is cleaned by the cleaning crew. Cada noche la oficina es limpiada por el grupo de trabajo, no sé cómo decir crew. El grupo de trabajo de limpieza, por la gente de limpieza, ¿sí? Por los empleados de mantenimiento. ¿Esto está en voz pasiva o activa? Pasiva. Pasiva. Pasiva, porque tiene acá el verbo to be y tiene clean, que es el verbo limpiar, que lo van a ver en la hoja de irregulares. Clean está en participio. Entonces, de cleaning crew pasa a ser el sujeto. Por eso lo vamos a tener acá adelante todas las veces. ¿Sí? ¿Y qué usamos? Is clean no puede ser. No, usamos la C, porque crew, y ahora les voy a explicar una cosa, ustedes van a ver en semana 3 el presente simple. El presente simple para las personas singulares tiene una S. O sea, para she, para he y para it se le pone una S. ¿Vieron que acá hay una S? Cleans. Nosotros, crew es un sustantivo colectivo, ¿sí? Porque son miembros, equipo, grupo. Nosotros a los sustantivos colectivos, por ejemplo, jauría, cuando hablamos de muchos perros, hablamos de la jauría y los usamos como si fuera la jauría, ella, y usamos como si fuera singular, pero ellos a los sustantivos colectivos, como son colectivos, los usan como si fueran plurales. Por eso no le ponen esa S
que solo se usa para he, she o it. Esta es información que van a tener después cuando vean presente simple, que es la primera forma del primer tiempo verbal que se ve. ¿A ustedes les parece que seguir con esto los ayuda